¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios, en su infinita misericordia, perdona a los humanos, pero no perdona a Satanás y a los ángeles caídos? Parece una contradicción, ¿verdad? La verdad puede sorprender incluso a los más devotos. Al fin y al cabo, si Dios es todo amor, ¿por qué no ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que se rebelaron? ¿Y qué significa eso para nosotros, que buscamos perdón todos los días? En este video, descubrirás una revelación bíblica que desafía todo lo que has oído sobre la justicia divina. Prepárate para entender los secretos detrás de una de las decisiones más impactantes de la historia celestial y cómo afecta directamente a tu destino. Los ángeles, al igual que los humanos, fueron creados con el don del libre albedrío. Es fascinante pensar que seres celestiales, como Satanás, tuvieron la capacidad de elegir su propio camino. Fue creado en perfección, sin fallos en su esencia, pero esa libertad le permitió rebelarse. Esa libertad divina no es un error en el sistema. Al contrario, es la prueba de que incluso los seres más elevados tienen responsabilidades sobre sus elecciones. Imagina una situación en tu vida donde tuviste total libertad para elegir, pero la consecuencia fue mayor de lo que esperabas. La elección está en tus manos, al igual que estuvo en las manos de los ángeles. Ahora, ¿por qué Dios daría tanta libertad? El libre albedrío es la herramienta más poderosa que tenemos. Define lo que somos y lo que podemos ser. Satanás, en toda su perfección, podría haber elegido el camino de la obediencia, pero prefirió la rebelión. En tu día a día, piensa en cuántas veces tienes la oportunidad de actuar con bondad o egoísmo. Pequeñas decisiones moldean grandes futuros. Algo tan simple como una elección en el trabajo o en una relación puede alterar drásticamente el rumbo de tu vida, al igual que le ocurrió a Satanás. El punto crucial es que el libre albedrío no significa falta de consecuencias. Todos nosotros, humanos o celestiales, debemos lidiar con las repercusiones de nuestras decisiones. Satanás decidió usar su libertad para desafiar a Dios, y a partir de esa decisión cayó. Y con eso surge la siguiente pregunta: ¿qué motivó exactamente esa elección? ¿Cuál era el verdadero estatus de Lucifer antes de su caída que lo hizo desear más de lo que ya poseía? Antes de su rebelión, Lucifer era considerado uno de los seres más magníficos del cielo. Su belleza y sabiduría eran incomparables, hasta el punto de ser admirado por otros ángeles. Imagina la escena: un ser dotado de poder, respeto y admiración, que ocupaba un lugar destacado al lado de Dios. Sin embargo, fue precisamente ese alto estatus lo que plantó la semilla del orgullo en su corazón. Comenzó a desear algo más, algo que no le pertenecía. ¿Te has dado cuenta de cómo, muchas veces en la vida, cuanto más tiene alguien, más tiende a querer? Así ocurrió con Lucifer. La ambición de Lucifer era tan grande que quería ser igual o incluso superior al propio Dios. Piensa en momentos de tu vida en los que has logrado algo grandioso, pero pronto sentiste la necesidad de querer más, de ir más allá. Es natural buscar crecimiento, pero el orgullo ciega, y con Lucifer no fue diferente. Su caída comenzó cuando dejó que el orgullo superara la gratitud por lo que ya tenía. Es un recordatorio poderoso de que todos nosotros, en nuestras propias jornadas personales, debemos saber apreciar dónde estamos y lo que ya hemos conseguido, sin ser consumidos por el deseo insaciable de querer siempre más. Esta búsqueda de poder absoluto lo llevó a su inevitable caída. Su orgullo, que inicialmente lo elevó, fue lo mismo que lo destruyó. Lucifer olvidó que su poder derivaba de la gracia de Dios y no de algo intrínseco a él. Y es en este punto donde su historia da un giro dramático, que lo llevó a perderlo todo. ¿Qué sucede cuando esa ambición se descontrola? La caída de Lucifer fue el siguiente paso, transformándolo de ángel en adversario de Dios. La caída de Lucifer fue una consecuencia directa de su ambición desmedida. Él, que una vez brilló como portador de la luz, vio cómo su posición elevada fue destruida por su deseo de igualarse a Dios. La rebelión que lideró no fue solo un momento de insubordinación, sino un intento deliberado de tomar el lugar del Creador. Imagina a alguien que, al sentirse insustituible, decide enfrentarse a la máxima autoridad. Así fue con Lucifer.
Su castigo fue severo y definitivo. Fue expulsado del cielo, condenado a vagar en las tinieblas, transformándose en el adversario, Satanás. Lucifer no cayó solo, arrastró consigo a un tercio de los ángeles que lo siguieron en la rebelión. Lo que antes era una jerarquía celestial armoniosa, ahora se dividía en dos lados opuestos. La caída de estos ángeles nos recuerda cómo las malas influencias pueden desviarnos. De la misma manera, en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones donde las decisiones de otros nos llevan a consecuencias graves? Es una reflexión importante, pues siempre debemos elegir sabiamente a quién seguimos y en quién confiamos, para no acabar perdidos, como los ángeles caídos. La transformación de Lucifer en Satanás marca un giro irreversible en su historia. De un ser asociado a la luz, pasó a personificar la oscuridad. Este cambio radical no ocurrió solo externamente, sino también internamente. Se convirtió en el enemigo de Dios y de la humanidad, aquel que tienta y engaña. Pero, ¿qué hace que su castigo sea tan único en comparación con otros ángeles? Es aquí donde comenzamos a explorar el concepto del pecado imperdonable, algo que va mucho más allá de la comprensión humana. Los ángeles caídos, junto a Satanás, cometieron un pecado que va más allá de lo que podemos imaginar, un pecado considerado imperdonable. La principal diferencia entre el pecado de los ángeles y el de los humanos radica en el nivel de conocimiento que ellos tenían. No actuaron por ignorancia o tentación, sino con plena conciencia. Estos ángeles sabían, con claridad, las consecuencias de rebelarse contra Dios, y aún así eligieron la desobediencia. Eso hace que su decisión sea irrevocable. Piensa en esto como cuando tomas una decisión consciente de algo malo, sabiendo exactamente lo que está en juego, pero sigues adelante de todos modos. Mientras los humanos pueden arrepentirse por debilidades o fallos, los ángeles no tienen esa oportunidad. Fueron creados con plena sabiduría sobre el orden divino y el papel de Dios. En cierto sentido, es como si hubieran cometido un error calculado, y por eso no se les ofreció el perdón. Un ejemplo práctico sería como alguien que conscientemente daña a otra persona, sabiendo que sus acciones causarán daños irreparables. Ese nivel de entendimiento hace que el perdón sea imposible, ya que no hubo un verdadero arrepentimiento. Así, los ángeles caídos viven bajo una sentencia eterna, un destino sellado por su elección. Y es por esta razón que el pecado de los ángeles es considerado imperdonable. Su rebelión fue definitiva, sin vuelta atrás. Esto nos lleva a una cuestión intrigante. Si el pecado de los ángeles caídos es imperdonable, ¿qué pasa con la humanidad, que también comete errores y fallos? Existe una diferencia crucial en lo que respecta a la redención entre los ángeles y los seres humanos. Ahora, exploraremos cómo Dios ofrece a los humanos la oportunidad de redimirse, incluso cuando caemos, lo que nos diferencia de los ángeles. La redención humana es uno de los mayores regalos que Dios ofrece, algo que nos diferencia completamente de los ángeles caídos. Mientras que los ángeles que se rebelaron contra Dios no tienen más oportunidades de arrepentimiento, nosotros, los seres humanos, recibimos la gracia de poder redimirnos. Esto sucede porque nuestros pecados muchas veces son fruto de la ignorancia, la tentación o la debilidad, lo que nos permite buscar el perdón a través del arrepentimiento sincero. Piensa en cuántas veces has cometido un error y al reconocerlo tuviste la oportunidad de cambiar tu comportamiento. Es esa posibilidad de transformación lo que hace que la redención sea tan poderosa en la vida de cada uno de nosotros. La redención humana es más que una simple disculpa, es un proceso profundo de cambio interior. Dios no nos ofrece solo una segunda oportunidad, sino infinitas oportunidades mientras estemos dispuestos a arrepentirnos genuinamente. A diferencia de los ángeles, que tomaron sus decisiones con plena conciencia y sin la influencia del pecado, los humanos tienen una jornada mucho más compleja. Es como cuando un profesor se da cuenta de que su alumno cometió un error porque aún no ha comprendido completamente la lección. El profesor, entonces, le da otra oportunidad, porque sabe que el alumno está en una fase de aprendizaje. Dios, en su misericordia,
hace lo mismo con nosotros. Es por esta razón que los humanos pueden ser perdonados, mientras que los ángeles caídos no pueden. Los ángeles, al rebelarse, tomaron una decisión definitiva, completamente informados de las consecuencias, mientras que los humanos, en su camino, aún están aprendiendo y evolucionando, lo que deja espacio para la misericordia divina. Pero, ¿qué hace que los ángeles sean tan diferentes de nosotros? Ahora entenderemos mejor la naturaleza de los ángeles y cómo esto influye en sus decisiones eternas. Los ángeles son seres espirituales, creados con un propósito específico: servir y adorar a Dios. A diferencia de los humanos, no están limitados por las debilidades de la carne, ni por las dudas o tentaciones que enfrentamos diariamente. Tienen una claridad absoluta sobre sus acciones y las consecuencias de estas. Esto los coloca en un nivel completamente diferente en cuanto a la obediencia y la responsabilidad. Imagina una situación en la que ya sabes, desde el principio, el resultado de una elección, pero decides seguir el camino equivocado. Ese nivel de conciencia es lo que diferencia a los ángeles, haciendo que su rebelión sea definitiva. Además, los ángeles, al ser seres espirituales, tienen una percepción directa de la presencia y la gloria de Dios. Esto significa que no necesitaban fe, como nosotros, para creer en lo invisible. Estaban literalmente en la presencia del Altísimo. Sin embargo, incluso con esa proximidad, algunos de ellos, como Lucifer y sus seguidores, eligieron la desobediencia. Esto nos hace reflexionar. Si ángeles que estaban ante Dios pudieron caer, ¿cuánto más nosotros, seres humanos imperfectos, debemos vigilar nuestras propias acciones y decisiones? Es una reflexión profunda sobre nuestra fragilidad y la importancia de la vigilancia espiritual. La rebelión de los ángeles entonces no fue un simple error, sino una elección consciente e irreversible. Por eso, su naturaleza espiritual hace que su caída sea tan impactante y definitiva. No fueron engañados ni iludidos, como muchas veces lo son los humanos. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esto nos lleva a una cuestión aún mayor. ¿Cómo aplica Dios su justicia de forma diferente a los ángeles y a nosotros, los humanos? Vamos a explorar cómo la justicia y la misericordia de Dios se manifiestan en diferentes niveles entre estos dos tipos de creación. La justicia y la misericordia de Dios se aplican de manera distinta a ángeles y humanos, debido a la naturaleza y al grado de conocimiento que cada uno posee. Mientras que los ángeles caídos sabían exactamente lo que hacían y sus consecuencias, los humanos a menudo pecan por debilidad, ignorancia o tentación. Esta diferencia es crucial para entender por qué Dios ofrece misericordia a los humanos, pero no a los ángeles. Piensa en un padre que enseña a su hijo a andar en bicicleta. Cuando el niño se cae por falta de experiencia, el padre lo ayuda a levantarse. Pero si un adulto experimentado se cae por pura negligencia, las consecuencias son diferentes. Así, Dios ve nuestros errores con compasión, porque entiende nuestra condición de aprendizaje. Para los ángeles, que tenían pleno conocimiento de lo que hacían, la justicia divina es implacable. No hay espacio para la misericordia porque no hubo arrepentimiento ni ignorancia. Estos seres ya conocían profundamente las leyes divinas y, aún así, optaron por desafiar a Dios. La justicia aplicada a ellos es el castigo eterno. Para nosotros, la misericordia de Dios es infinita mientras estemos dispuestos a arrepentirnos. Esta es una de las mayores diferencias entre nuestra relación con Dios y la de los ángeles caídos. Tenemos la oportunidad de cambiar, de buscar el perdón, de corregir el camino, y esa misericordia nos da una esperanza que los ángeles caídos jamás tendrán. Esta distinción entre justicia y misericordia es lo que moldea nuestra jornada espiritual. Saber que Dios es justo pero también misericordioso nos da el coraje para seguir adelante, incluso cuando fallamos. Pero esta misericordia no debe ser vista como una licencia para pecar, sino como una oportunidad para ser mejores. Y si alguna vez te has preguntado por qué los ángeles caídos no pueden ser perdonados, ahora entiendes la profundidad de esta diferencia. Pero entonces, ¿por qué Satanás, con toda su influencia, nunca recibió el perdón divino? Esto nos lleva a una cuestión aún más compleja. ¿Qué hace que la caída de Satanás sea tan definitiva?
Después de entender la profundidad de la justicia divina y por qué Satanás y los ángeles caídos no fueron perdonados, surge una pregunta inevitable. ¿Y tú, cómo estás aprovechando la misericordia que Dios ofrece diariamente? Tal vez sea hora de reflexionar sobre tus decisiones y pensar en el impacto que tienen, no solo en tu vida, sino en tu destino eterno. ¿Estás listo para cambiar de vida, arrepentirte verdaderamente y abrazar la redención? Deja en los comentarios lo que piensas sobre este misterio y cómo afecta tu camino espiritual. Y no te olvides, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir más videos como este y sigue explorando las revelaciones que pocos conocen. Tu viaje acaba de comenzar.